La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Hermanos, yo no creo que haya duda con respecto a lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Hay claridad de que Dios es omnipotente. Estamos claros de que Dios es todopoderoso. Estamos claros de que Dios es justo, de que Dios es santo, de que Dios es misericordioso, de que es el Señor de todas las cosas, de que es el Señor de todo el universo, de que todas las almas le pertenecen a Él, de que creó las Pleiades, creó las estrellas, creó el sol, creó la tierra, creó todo lo que nosotros podemos ver, nos creó a nosotros, que es nuestro Creador, que Él es Dios, que Él es el Señor. Y por favor, no se olvide de esto. No, dentro de lo que les voy a hablar ahora, no se olviden, por favor, de la grandeza del Señor. No se olviden de su majestuosidad. No se olviden de su justicia, de su santidad. Por favor, no se olviden. El Señor al pueblo de Israel les designó la ley. Y resulta que la ley tenía un montón de preceptos. Yo creo que si nosotros vamos a Deuteronomio, entre los capítulos 20 y 29 más o menos, nosotros vamos a poder leer y entender, tal vez no al detalle, pero sí en forma muy general, cuáles eran todos los componentes o la gran mayoría de los componentes de la ley de Dios hacia el pueblo de Israel. Posteriormente, los fariseos le fueron añadiendo detallitos chicos a todo el tema, finalmente hicieron que la ley fuese cada vez más y más abultada. Pero entre esos capítulos nosotros podemos enterarnos de qué contenía la ley, de qué se trataba. Y resulta que dentro de los capítulos, hermanos, en el capítulo 28 y en el 27, en el 28 principalmente, el Señor le habla al pueblo de Israel y les dice, si ustedes hacen esto a través de Moisés, van a tener todos estos beneficios. Y yo quiero, hermanos, que nosotros vayamos a Deuteronomio capítulo 28 y vamos a leer desde el versículo 15, que no son los beneficios, que no es la bendición. 28. Y aquí Moisés le empieza a hablar al pueblo todo lo otro, la consecuencia de no obedecer la ley. Y les dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre,
el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no les prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño.
y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro en que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Y hermanos, sigue, y me voy a detener aquí. El Señor le declara al pueblo de Israel todas estas cosas si no obedecían la ley. Y si ustedes leen en detalle la maldición de la ley, porque esto era la maldición de la ley, era terrible. Era terrible, amados hermanos. Imagínense lo que les estaba diciendo. Las madres iban a tener que comer a sus hijos, y los israelitas en la historia judía lo vivieron. Ellos fueron asediados, no recuerdo por qué pueblo, pero finalmente las madres estuvieron tanto tiempo asediados que se empezaron a comer a los niños porque no tenían que comer. Esto lo experimentaron ellos en carne propia. Ellos vivieron la maldición de la ley y tuvieron que enfrentarse a esto que Dios decretó que iba a ocurrir. Este Dios lleno de gracia, este Dios lleno de misericordia, este Dios lleno de justicia, le decretó a aquel que no respetara la ley esta maldición terrible, horrorosa, y que no fueron solamente letras, amados hermanos, no fue solamente papel y tinta, porque lo vivieron en carne propia. Ellos vivieron esto. Y todo aquel que se sujetaba a la ley tenía que vivirlo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice algo maravilloso. Que yo me preguntaba, ¿qué significaba? ¿Por qué? Porque en mi cabeza, amados hermanos, tengo que ser muy honesto, cuando escuchaba el término maldito o maldición, más allá de verlo como un concepto, yo no lograba ver más allá de qué pasa con esto. O sea, ¿qué es una maldición? No lo lograba entender. Y le doy gracias a Dios por esto que leí en Deuteronomio. Lo he pasado varias veces. Y ahí el Señor describe la maldición del que no respetara la ley. Y Gálatas 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió
del capítulo 28 completo, amado hermano. Del capítulo 28 de Deuteronomio completo. Pero ¿saben qué? No nos redimió de cualquier forma. No fue de cualquier manera. Porque no había una forma distinta de hacerlo. Dice que hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Les dije al comienzo que por favor tuviéramos en nuestra mente a este Dios extraordinario, a este Dios maravilloso, a este Dios creador de todas las cosas, a este Dios dueño de todas las cosas, a este Dios dueño de su alma y de mi alma, a este Dios que dice que tu corazón va a latir hasta aquí y hasta aquí va a latir, a este Dios que dice hasta aquí vas a ver y no vas a ver nunca más, a ese Dios que controla cada segundo de nuestra vida. Este Dios, amados hermanos, se hizo maldición por nosotros. Y yo, tratando de entender qué significa que se hizo maldición, qué implica. A nosotros nos liberaron de la maldición de la ley, de toda esa consecuencia, fuimos libres de ahí, pero para que eso se produjera, Él tuvo que hacerse maldición. ¿Pero qué implica? ¿Qué significa que se hubiese hecho maldición Él? Deuteronomio 24, verso 16. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. Y Dios no se contradice, amado hermano. Dios no es injusto. Él es justo. Y Él declaró aquí que cada alma humana iba a morir por su pecado. Y que, tratando de entender qué implica que se hubiese hecho maldición. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que realmente ocurrió allí? ¿Por qué dice que se hizo maldición por nosotros? ¿Qué es lo que ocurrió en los cielos? ¿Qué es lo que ocurrió en la tierra? ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Cómo eso se llevó a la práctica? Que Él se hubiese hecho maldición. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. Y Dios no se desdice. Deuteronomio 21 dice, en el verso 22 de Deuteronomio 21, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, lo colgaréis en un madero. El Sanedrín, hermanos, consideró que todo lo que Cristo estaba haciendo y estaba diciendo en ese momento, Él era digno de muerte. Él tenía que morir. Y tenía que morir crucificado. Tenía que ser maldito. Tenía que hacerse maldito. Ellos consideraron que lo que Él había hecho era tan grave que tenía que llegar hasta ese punto. Amados hermanos, el capítulo 28 de Deuteronomio, creo yo,
que describe qué tan grave es para Dios el pecado y la desobediencia. Para Dios, amados hermanos, el pecado es tan grave, y la desobediencia es tan grave, que lea lo que le iba a pasar a aquel que no obedecía la ley. Por favor, lleguen a su casa y miren el capítulo 28. Amados hermanos, es terrible. Es terrible. Y este Dios extraordinario tiene que enfrentarse al madero. Voluntariamente va y se enfrenta a la cruz y se hace maldito por nosotros. ¿Para qué? Para liberarnos de la maldición de la ley. Para liberarnos de la maldición de la ley. Amado hermano, sobre todos los seres humanos está puesta la maldición de la ley. La ley le muestra al hombre su incapacidad. La ley le muestra al hombre la santidad de Dios. Y le muestra al hombre lo incapaz que es de alcanzarlo por sus propias fuerzas. Por lo tanto, queda maldito delante de él. No tiene escapatoria. Pero Cristo murió en una cruz y se hizo maldito para que nosotros no sufriésemos la maldición de la ley. Y amado hermano, 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si pecar, amados hermanos, para Dios, si pecar y desobedecer era tan grave que tenía todas las consecuencias del capítulo 28 de Deuteronomio, imagínese, amado hermano, lo que tuvo que pasar Cristo. ¿Saben qué, amados hermanos? La Escritura declara que Cristo nunca pecó y que Él cumplió la ley. Que Él cumplió la ley. Y lo que les voy a decir es algo que pienso yo, después me corregirán. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Sí, yo creo que Él cumplió la ley, pero la cumplió para ambos lados. Gozosamente, Él nunca pecó y cumplió la ley. Pero tristemente, Él recibió en su cuerpo toda la maldición de la ley. Y Él cumplió la sentencia por esa maldición. Él la recibió, amados hermanos. Él se hizo maldito por usted. Él en su cuerpo recibió toda la maldición de la ley. Toda, amado hermano, toda la maldición. Lean el capítulo 28. Todo lo que tenían que vivir. Cristo tuvo que experimentar cada una de esas cosas en la cruz del Calvario. Este Dios extraordinario que no tenía, amado hermano, no tenía ningún deber, no tenía ninguna obligación con usted, no tenía ninguna obligación conmigo. Él ni a usted ni a mí nos debía absolutamente nada. Absolutamente nada. Y Él tomó, hermanos, se hizo pecado. Se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos. El pecado, amados hermanos, es tan grave, es tan horrible, que solamente un ser en toda la creación podía redimirlo, y que era el mismo Dios. Nadie más podía hacerlo. Absolutamente nadie más.
Solo Él. Solo Él podía pagar el precio por eso. Solo Él podía ofrecerse a sí mismo como sacrificio perfecto para cumplir sus propias demandas. Solo Él era capaz de cumplir la ley completa. Y amado hermano, solo Él era capaz de recibir la consecuencia y la maldición de la ley en su cuerpo. Solamente Él, nadie más. Para que usted y yo fuésemos redimidos, para que usted y yo fuésemos declarados justos, para que usted y yo alcanzásemos salvación. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. Cristo murió en esa cruz porque lo hicieron pecado, hermanos. Y cargó mi pecado, su pecado, nuestro pecado en esa cruz. Se hizo maldito y recibió en su cuerpo todas las consecuencias de la maldición que este Dios maravilloso, justo y santo, declaró en la ley, en todos aquellos que no obedecieran la ley. Cristo la obedeció, pero alguien tenía que pagar el precio por los que no la estaban obedeciendo, que éramos nosotros, hermanos. Y a Él lo hicieron pecado y lo declararon culpable. Y Él tuvo que sufrir las consecuencias. Amados hermanos, yo no les puedo decir en detalle cómo fue que lo sufrió. Sabemos de los azotes, sabemos de los insultos, sabemos de la traición, sabemos de eso. Pero lo que sí estoy claro, la Escritura dice, varón de dolores experimentado en quebranto. Él sufrió la maldición de la ley para que ni usted ni yo la sufriésemos. Y eso a nosotros debería provocarnos un profundo agradecimiento. Debería provocarnos una actitud de servicio al Señor. Una actitud de obediencia a Él. Una actitud de arrepentimiento. Una actitud de temor delante del Señor. Porque, hermano, nos entregaron algo demasiado grande. Nos entregaron una salvación muy, muy grande, por la cual se pagó un precio incalculable. Si se derramó la sangre de Dios mismo, ¿cómo le ponemos valor a eso? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo decimos, no, si la sangre de Dios... ¿Cómo? No hay cómo. Es incalculable, es invaluable, no hay cómo ponerle un peso de medida al hecho de que Dios hubiese pagado el precio Él mismo en esa cruz. Y si hubiese hecho maldito, hermanos, Él controla sus latidos, Él controla los latidos de su corazón, amado hermano. Usted no los puede controlar. Usted no se puede meter la mano al corazón y decir, ya lo voy a apretar. Usted no puede hacer eso. Usted no puede decir, no, yo ahora voy a hacer que el corazón me lata 60 veces por minuto. No, ahora voy a hacer que lata 120 veces por minuto. Hermanos, nosotros no podemos hacer eso. Cuando usted va a dormir, usted y yo hacemos un profundo acto de confianza. Pero es un acto de confianza así. Yo creo que si existe un acto de confianza que el ser humano hace, es cuando cierra sus ojos y duerme. Porque no tenemos idea qué puede pasar en ese momento.
Y nosotros al día siguiente abrimos los ojos como si nada, como que si todo fuera normal. Los animales duermen en estado de alerta. Imagínense, hermanos. Y nosotros cerramos los ojos y nos dormimos. Y el corazón sigue latiendo, la sangre sigue corriendo, el cerebro sigue funcionando, los músculos están ahí quietos. Y todo eso lo controla este Dios que se hizo maldición. Todo eso lo controla este Dios que se hizo pecado. ¿Que se hizo pecado? ¿Que se hizo pecado? ¿Que se hizo maldición? ¿Que recibió en su cuerpo la maldición de la ley? ¿Por quién? ¿Por un miserable como yo? A causa de un ser inservible. Hermanos, somos polvo en el viento, como dice la canción. Somos una partícula minúscula en el universo. Nuestra vida de constante debería ser una vida de agradecimiento, de honra, de gloria, de obediencia al Señor por todo lo que Él es y más encima por lo que hizo por usted y por mí, gratuitamente. La cruz del Calvario es maravillosa, pero al mismo tiempo es terrible. Es gloriosa, pero al mismo tiempo es horrible, hermanos. Es horrible. Ningún ser humano hubiese podido soportar todo lo que Él soportó, hermano. Ningún ser humano. Por favor, después dense el tiempo y lean Deuteronomio 28. Imagínense, estando ahí en la cruz, teniendo que soportar la maldición completa de la ley, teniendo que soportarla. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Y cuando no es que se las llevó, Él tuvo que soportar todas nuestras enfermedades. Imagínense lo que decía la pústula de la rodilla. Isaías 1. Él se hizo maldición para redimirnos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero para poder redimirnos se tuvo que hacer maldición. Y para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, Él se tuvo que hacer pecado. Se tuvo que hacer pecado. Y amados hermanos, de aquí en adelante, cuando me escuchen, creo que voy a empezar a darle con más fuerza. El pecado es gravísimo. Ni siquiera es grave. El pecado es algo gravísimo, hermanos. Es gravísimo. No es algo liviano. Y eso tenemos que entenderlo. Tenemos que comprender que cuando yo peco, traiciono todo aquello que ocurrió en esa cruz a favor mío. Y para que yo estuviera fuera, para que yo estuviera fuera de las tinieblas, para que yo fuese redimido, Cristo tuvo que morir en esa cruz, tomar mi lugar y hacerse el pecado. O sea, es tan grave que el Padre le dio, pero la Escritura dice que Jehová quiso quebrantarlo. Y no fue por gusto, amado hermano. No fue porque
Dios fuera un Dios sádico. Cristo estaba llevando el pecado de toda la humanidad, amado hermano, en esa cruz. La reacción santa y justa de Dios era el derramamiento de su ira sobre ese ser que estaba ahí, llevando todo el pecado del mundo, que era su propio Hijo. Y Él lo hizo para librarnos a nosotros. El pecado es tan grave que el Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz. Nosotros no podemos tener una mirada liviana del pecado. No podemos, amados hermanos. No porque yo hoy día estoy en la gracia y hay misericordia para el oportuno socorro cuando yo peco, que efectivamente es así, yo peco, puedo ir y pedir perdón, siempre y cuando realmente esté arrepentido. No que hoy día pequé, pedí perdón, mañana volví a pecar, volví a pedir perdón y pasado mañana volví y finalmente todo, finalmente en realidad no se ha producido un cambio en el corazón, no ha habido un nuevo nacimiento. El pecado es grave, es muy grave. Y amados hermanos, es tan grave que al Hijo de Dios le costó la vida. Le costó su vida. Y no fue de cualquier forma. No fue de cualquier manera. Él se hizo maldición y nos liberó de la maldición de la ley, amado hermano. Nos liberó de la maldición de la ley. Si usted lee esas cuestiones, yo pensaba, qué terrible. Imagínense, hermano, que llegáramos al punto de tener que comernos a nuestros hijos. Y usted fue liberado de eso porque Él se hizo maldición. Él sufrió todo el castigo de Dios en sí, en su cuerpo. Por eso insisto, nuestras vidas tienen que ser vidas santas, tienen que ser vidas que muestran agradecimiento al Señor, tienen que ser vidas que reflejan lo que Cristo ha hecho en nosotros. Tienen que ser vidas que tienen un entendimiento y una conciencia plena de que estaba en un lugar del cual estaba total y absolutamente imposibilitado de salir, que eran las tinieblas, y que fue trasladado de manera milagrosa a otro lugar al cual le era imposible entrar, que es la luz. Y todo esto fue a través de la cruz de Jesucristo. Pero Él se hizo maldición, hermanos. No sé cómo expresárselo más vehementemente. No, el haberse hecho maldición no fueron palabras, no fue una frase escrita en Gálatas. No fue que el apóstol trató de expresar de manera poética un hecho. Se hizo maldición. Él recibió en su cuerpo la maldición de la ley, para que ni usted ni yo la recibiéramos, fuéramos libres de ella. Y para que no nos tuviéramos que sujetar a la ley, amado hermano. Para que no tuviéramos que vivir bajo el yugo de la ley, sino para que hoy día podamos vivir bajo el yugo de la gracia. Amén. Oremos. Mi Señor, le damos gracias. Muchas gracias por habernos, Señor, libertado de la maldición de la ley, Señor. Qué
que realmente es terrible, Señor, leer en detalle lo que estaba ahí escrito, lo que tú le habías dicho al pueblo que le iba a pasar si no obedecían tus preceptos, Señor. Realmente es terrible. Y te damos gracias, oh Dios, por haber estado tú dispuesto, mi Señor, a hacerte pecado por nosotros, a tú hacerte maldito para liberarnos a nosotros de la maldición. Señor, gracias por haber pagado el precio, Señor, un precio imposible para nosotros. Imposible, imposible. Ningún hombre podía pagar un precio como el que tú demandabas, Señor. Solamente tú mismo. Por eso tú fuiste al sacrificio, tú te ofreciste, Señor. Tú entregaste tu cuerpo, tú entregaste tu espíritu. Señor, gracias. Mi Dios, gracias. Gracias, Señor. Yo en el nombre de Cristo Jesús te ruego que comiences o que sigas, Señor, interviniendo, mi Señor, en nuestros corazones para hacernos comprender la gravedad del pecado, Señor. Para hacernos entender, mi Dios, todo lo que traicionamos cuando pecamos, Señor. Señor, haznos hombres y mujeres santos que viven esta santidad apartándose del pecado como de lugar, queriendo siempre honrarte a ti, adorarte a ti, obedecerte a ti, Señor, vivir temerosamente delante de ti, Señor, no queriendo, Señor, defraudarte, no queriendo, Señor, pecar delante de ti, Señor. Bendito Dios, transforme nuestros corazones, Señor. Cambie las áreas de nuestro corazón que tienen que ser cambiadas. Pula usted, Señor, aquellas áreas en nuestro corazón que tienen que ser pulidas. Quite, Señor, lo que tenga que ser quitado de nosotros, Señor. Quítelo, mi Señor, por favor. Queremos ser fieles a usted. De verdad queremos ser fieles a usted. Queremos ser consecuentes con todo aquello que hablamos y decimos. Queremos, Señor, que nuestras vidas realmente reflejen el Evangelio. Y que no, Señor, solamente sea un montón de conocimiento y de versículos bíblicos que no sabemos de memoria en la cabeza, Señor, sino que nuestras vidas muestren aquello, Señor, que decimos creer. Bendito Dios, insisto, gracias por haberte hecho maldición, Señor. Tú siendo santo, justo, rodeado de majestuosidad, estando en los cielos, habiendo hecho todas las cosas, Señor, tú que controlas, Señor, nuestra respiración, el latir de nuestro corazón, tú y no solamente el nuestro, sino que el de todos los seres humanos. ¿Qué necesidad tenías, Señor? ¿Qué necesidad tenías, Señor? No estabas obligado, mi Dios. No estabas obligado. Gracias por haberlo hecho voluntariamente, Señor. Gracias por habernos entregado una salvación tan grande. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén.